Hola, hola, hola a todos. Nos pasamos por aquí para el siguiente podcast. Es un podcast muy especial porque es el número 25 y decíamos de que cada 5 o de 5 en 5, cada 10, pues va a ser un podcast diferente, pero de forma sincronizada. Hoy es día 5 de mayo. En esta fecha yo llegaba a Argentina. Concretamente viajaba de Belén de Escobar para Patagonia. Viajaba para encontrarme con quien es hoy mi marido. Bien, Ceferino, que lo tengo aquí al lado. Y es un podcast muy especial. ¿Por qué? Son varios los motivos que van a poder disfrutar. Em, Saben la mayoría que me dedico a la liberación de las memorias ancestrales, básicamente, porque es lo que más hemos acumulado y registrado en nuestras vidas. Ancestrales tanto de vidas pasadas como de antepasados, de nuestros antepasados. E incluso registramos memorias de nuestros futuros hijos y descendientes, ¿verdad? Y obviamente de la vida presente en cada quien, ¿verdad? Conectando eh, con el podcast de hoy, decidimos compartir desde la conciencia colectiva ancestral cómo se mueve este campo de información, ¿no? Las sincronicidades que vivimos los dos desde que salí de España, donde visualicé a Ceferino, donde tuve el llamado a Argentina, concretamente. El llamado argentino fue desde hace muchos años, pero antes de venir fue concretamente a Patagonia. Como llega un mes de abril del año pasado, el 25, a Buenos Aires, voy a Belén de Escobar, donde existe un gabinete de psicólogas, psiquiatras, familias, muchas familias, donde se ofrecía el método para integrar el protocolo convencional, el método con las técnicas, ¿no? De reequilibrio y calma mental rápido, ¿no? A través de las técnicas del agua, esta tecnología cuántica que ofrece, ¿no? El agua que se mueve en el método. Y una vez ahí, resulta que son familiares, la directora, la dueña de este lugar, son familiares de Ceferino, ¿bien? Ya sabían, ya conocían de mi llamado a la Patagonia. Y en ese momento coincidió que era Semana Santa y dado los días festivos, aparece Ceferino en ese lugar donde nadie se lo esperaba. Compartimos 2 días en familia, Semana Santa, 2 o 3 días, por donde hacemos un recorrido a Luján, a la es iglesia, Basílica es basílica, de Luján. la basílica de Luján, ¿no? Y ahí empieza todo un recorrido donde hay también esta energía de la madre de Luján, que venía de un lugar como Cataluña, donde hay la Madre Negra, la Virgen Negra, ¿no? De Montserrat. Sí, Y también, curiosamente, yo no sabía nada de todo esto. La Virgen de Luján también se menciona, es una virgen em, morena, ¿no? tiene Morena o negra, tiene una tez oscura, oscura, morena. ¿no? Morena. Y bueno, en todo este movimiento, pues me llevan a diferentes lugares también, donde hay aguas, ríos, pero concretamente en la zona de Luján hay como una especie de pantano, digo pantano porque emerge el agua de abajo y estaba altita. Y ahí ya las aguas nos unieron. Bien. Como hoy va a ser el podcast un poquito más largo, va a tomar una forma más como de documental, es decir,
Nos vamos a relajar y disfrutar anécdotas de una historia que es hermosa, que muchos estaban pidiendo escuchar y que entonces no quiero estar en modo mm, de ir deprisa con el timing, ¿no? Sino de entregar, ¿ok? Y ese encuentro en Luján, pleno Semana Santa, imagínate, estaba el padre de esa zona, en fin, todo unas ceremonias, eh, todo el staff, ¿no? De la basílica y una parada previa a la basílica, pues hay un lugar muy especial por donde pasó la Virgen, donde aconteció unos milagros. eh, Esto capaz lo sabes mejor tú de Luján, ¿hubo una sanación o, verdad? Sí, es el espacio en donde originariamente se produce el milagro de que era trasladada la imagen de la Virgen en esa localidad llamada Luján y los bueyes no pueden avanzar. Entonces, de esa forma, encuentran la paradoja de que la única forma de que los bueyes pudiesen continuar era cuando descendía la imagen de la Virgen en ese espacio. Por Mm. lo tanto, ese espacio se hizo un lugar de sanación, un lugar de peregrinación y es muy venerada por los argentinos, de modo que la Virgen de Luján es la patrona de este país, de la Argentina. Claro, yo tampoco lo sabía. Y venga, y Luján. Pero es que el llamado era Argentina, Argentina, Argentina. La zona de Erx, de Capilla del Monte, hace unos años, pues era Patagonia, Patagonia, Patagonia. Claro. Y me llegaba la imagen de Ceferino, ¿bien? Pero lo vi en una ocasión, ¿no? A nivel de verle la fisionomía, la cara, y por separado me iba resonando antes de llegar a este lugar, poquito antes de llegar a Luján, Ceferino, Ceferino. Pero claro, aquí hay todo una empresa enorme de colectivos, de autocares, que se llaman Ceferino, ¿verdad? Y digo, ¿será que acabé tomando el Ceferino para llegar a destino? Pero claro, resulta que llegaba de Patagonia y se llamaba Ceferino. Y los dos, dadas las fechas, todo sincroniza, acabamos en Luján y haciendo una ceremonia que hice con las aguas de ese lugar. Bien, esto ya le sorprendió a él porque resultó ser que él es guardián también y protector de las aguas. Bien, no sabíamos en aquel momento que había en común esta maestría con relación a las aguas comunitarias, ¿no? El agua humana, medioambiental, intraterrena o intraoceánica, en fin, todas ellas, ¿no? En sus estructuras diferentes. Asombrados los dos por tanta coincidencia, seguimos la ruta hasta el día que fueron nada, 2 días, él partía de nuevo para Patagonia. Y yo le comenté, ¿verdad? Le dije, si sabes de alguien de confianza, mi destino es ir para Patagonia. Y claro, viste que mucha gente dice, uy, Patagonia es muy ruda, uy, qué valor ir a Patagonia. Bueno, está considerada para muchos como un lugar muy salvaje, muy naturalmente salvaje, ¿no? Muy poderosa por sus vientos patagónicos, contrastes, ¿no? De clima. Bueno, yo no tenía claro que mi llamado estaba en Patagonia, o sea, iba a ir sí o sí. Y le comenté. Entonces él, pues, por supuesto que sí, sabía de alguien y tal, me iba a facilitar la entrada a Patagonia y de un lugar, pues, seguro, ¿no? De confianza, recomendado. Nada, hice todos los eventos con el gabinete de psicólogas, psiquiatras, psicopedagogas y pues nada, a los pocos días, capaz 72 horas o 3 días o 4, recibo la llamada de Ferino, bien, invitándome a la Patagonia. Viajaba un 5 en 5 que nos hemos dado cuenta ahora mismo que hoy es 5 de mayo. Bien. Entonces, en la zona donde él me esperaba, hay un río enorme, conocido como Río Negro,
que a mí me gusta más el nombre del río de los sauces, ya sabes. Me gusta que el Río Río Negro, pero es conocido por la provincia, originario. sí, de como el Río Negro, ¿no? Que es así se llama la provincia, y viene separando dos localidades, ¿bien? Una es Carmen de Patagones Sí, y la otra es Viedma, que es más ciudad, ¿bien? Entonces, cuando yo supe que había ese río, antes de comentarle, ella sugería venirme a buscar a Patagones, porque para mí era importante cruzar el río. De hecho, cruzamos juntos el río de Luján, ¿verdad? Entonces, en sí. ese encuentro ya cruzamos el río juntos y a mí lo que me asombró fueron sus palabras, que siempre me acordaré de, atravesarás las puertas a Patagonia. Y efectivamente, atravesar esas puertas suponía cruzar ese río. Fue muy simbólico todo. Y mi número por destino es el 5. Y un 5 al 5 ya también me reconfirmaba que iba hacia mi destino. Bien. Em, Hay muchos detalles que contar. Ceferino es originario, nativo de aquí, de la zona de Patagonia. Y yo soy española. Bien. Entonces, era un encuentro muy simbólico por muchas sincronicidades muy significativas también a nivel de conciencia colectiva, a nivel de memorias registradas de nativos originarios. Sentía el llamado no solo de la nación o incluso de una provincia o de las aguas, como me pasó con Costa Rica, de las aguas de esta zona, de delfines, ballenas, que tengo ahí una inmensa conexión, sino las memorias, que es a donde quería ir a parar, las memorias de esta conciencia colectiva que es ancestral, está registrada en la tierra, está registrada en el medio ambiente, que se menciona mucho, que si el campo mórfico, que si la conciencia, la inconsciencia colectiva también existe, o la conciencia colectiva, consciente, ¿no? La conciencia colectiva de la humanidad consciente o inconsciente, pero darle voz, darle visibilidad a lo que es tan importante que a la mayoría se nos pasa por alto. La conciencia colectiva nativa, la ancestral, de la propia tierra y de nuestra sangre. ¿Bien? Yo lo estoy viviendo, no soy nativa, nacida en Argentina en esta vida, pero traigo memorias. Bien. Traigo memorias, o sea, es un acto simbólico donde ya una española llamada siento el llamado interior por la memoria ancestral. Por tanto, muchas cosas tú te das cuenta hasta que ha pasado un tiempo, porque es tan sincronizado, tan natural, tan poderosamente activo, una inteligencia activa, natural, con la que se sincroniza que es pam, 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 sincronicidades, ta, 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 ta. Muy poco llegué hasta aquí. Entonces, ahora creo que por mi parte era llevar un poquito más ese hilo conductor, ¿no? Para quienes no me conocen, soy Lola Camacho, del método enfocado para familias para liberar las memorias ancestrales, armonizar las memorias de nuestra sangre a nivel de nuestro plasma cristalino interior con esa limpieza cristal profunda, a nivel ancestral. O sea que todo está en, en coherencia, ¿vale? Y que era importante ese hilo, ponernos en contexto, ¿bien? Entonces, nació esa forma de cura, esas técnicas, precisamente por lo que me ha enseñado mi sangre y esta conciencia también ancestral, bien, y familiar. Por lo tanto, la conciencia, eh, nuestra sabiduría de inteligencia activa interna es una de las más poderosas aquí en la Tierra, bien. Así que nos unimos y ahora, hoy, de nuevo, en esta fecha tan especial,
para compartir, que nos encantará también escuchar la parte de toda esa sabiduría que tiene Seferino tan, tan presente, ¿no? De un lugar tan nativo, ¿no? De tanta sabiduría nativa, que en otros lugares, por ejemplo en España y en otros países, pues se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces que aquí es un lugar, imaginaros, ¿no? Estamos hablando de Patagonia, ¿no? El sur, el cono sur, ¿no? Donde están los orígenes, todavía se conserva la información de la matriz original, no solo humana, sino de las aguas, de la tierra, del medio ambiente, ¿eh? Así que bueno, Ceferino, Sí, es verdad. disfrutándolo hoy. Es verdad, bueno, yo me llamo Seferino justamente por un ser, una conciencia de acá de la Patagonia, que era hijo de un cacique nativo de estos pueblos originarios. Este joven fue entregado por su familia a los salesianos, que eran una orden religiosa que le permitió formarse. Entonces era su idea eh, integrarse a la cultura religiosa y a la cultura europea para integrar eh, tanto los pueblos originarios con los inmigrantes. Por eso me nombré Seferino, que justo coincide como menciona Lola. Sí, tuvimos la suerte de contactar como seres. Me admiré muchísimo cuando fuimos a esa localidad tan significativa de la Argentina que se llama Luján. Y ahí la conozco haciendo una ceremonia, no, más bien ceremonia no, sino una invocación a la sanación de las aguas del acuífero guaraní, que justamente están en ese espacio donde la Virgen o la Madre, la Virgen María, eh, se produce un acontecimiento histórico de orden milagroso y de sanación. En ese mismo espacio, como decía Lola, brotaba el agua y ella lo primero que hace es descalzarse y, por supuesto, tocar el agua, tener en contacto con el agua, con toda la información. Quedé muy impactado con esa manifestación e invocación que hizo para la sanación de las aguas. Y luego fue muy significativo también cruzar el río Luján a través de un puente juntos en el cual ella me manifiesta su llamado a la Patagonia. Por lo tanto, sentía que era importantísimo, que era muy trascendentante que ella pudiese llegar acá a la Patagonia, lo cual lo logramos un día como hoy, que viene del año pasado. Se integra acá a las costumbres patagónicas, y yo le dije que iba a atravesar las puertas de la Patagonia porque justamente se considera este espacio las puertas, tanto geográficamente como históricamente, las puertas de la Patagonia. Es así como entonces la conozco de una forma muy significativa. De modo que ella me manifiesta, al mismo tiempo me manifiesta que acá le resonaban toda la liberación de las memorias de muchas almas y de la cultura ancestral de los pueblos originarios, de la cual pertenezco, porque soy tataranieto de un cacique también de raigambre originaria, de pueblos originarios, que es una raza, una raza muy fuerte porque están hace 13.000 años, ya habitaban estos espacios. En ese sentido yo me siento muy representativo de esa sangre, de ese linaje, y entonces era mi deber honrarlo. Yo descubro todo esto justamente un año antes de conocerla, Lola. Entonces, ¿qué hago con toda esta información? De que pertenezco de un linaje importantísimo desde 1700, de la época del virreinato de estos espacios de América. Y ya esos pobladores eran, digamos, eran los que dirigían a su gente y a su vez la protegían, y eran protagonistas en un contexto distinto al actual, con muchos sufrimientos, por supuesto, y en un contexto de guerra generaba de que existió mucho sometimiento.
eso Lola apenas llega a Carmen de Patagones, lo siente y comienza todo su camino para esa cuestión de su parte de liberadora. Sí, en Carmen Patagones, que es la última provincia de Buenos Aires, ¿cierto? Es Una donde está la ciudad. basílica de, bueno, yo a mí me quedé impresionada porque yo esperaba entrar a visitar una basílica convencional como la que conocemos, cristiana, católica y demás, con toda su simbología eh, habitual, ¿cierto? Pues me encontré en el altar con la imagen de Ceferino, ¿bien? Y la de Sati, creo recordar, Sí, que es otro una enfermera. enfermero también muy conocido por sus sanaciones. Ambos, ¿bien? Entonces, en Carmen de Patagones fue como el lugar, uno de los lugares a los que tenía que llegar, a los que, con el que tenía que conectar, porque fue antes de entrar en la basílica, empezar a sentir información ancestral de ese terreno, de ese territorio, de esa zona en concreto, y empecé a hacer el recorrido, y quien no iba con Ceferino, bien, él ya empezó después de Semana Santa a trabajar, hizo un recorrido sola, eh, todo un recorrido que ese recorrido justamente fue el que Ceferino hacía en su infancia, con su familia que vivían en Carmen de Patagones. Bien. Llego a un parque y hay un monolito en homenaje también a memorias ancestrales. Me siento después del recorrido en ese parque y empiezo a sentir sus ancestros. Siento sencillamente que debemos hacer una conexión y una sanación en una liberación. ¿Bien? No, sanación, una liberación, conexión, sanación, conexión interior y liberar ahí, devolver la paz, ¿bien? Liberar cualquier dolor, cualquier conflicto, cualquier malentendido, cualquier represión de la sangre, de nuestra sangre, de nuestra memoria, de nuestro ADN, ¿bien? De nuestros corazones, ¿verdad? Como seres. Entonces, hacer esa conexión con ese fin y ese propósito, y así fue. Se lo comenté a Ceferino cuando lo vi, no sé si fue al día siguiente o el otro, no sé si recuerdo. Sí, al día Sí, al siguiente. siguiente. Entonces fuimos a... de hecho, Ceferino, estabas haciendo el proceso de la limpieza Sí. de nuestra agua cristalina, de nuestra sangre más profunda, interior, ¿no? Eh, a nivel matriz, ¿no? Mm, Para la regeneración del ser, sí, de nuestras memorias originales, ¿no? Y en una fase capaz que era la tercera semana o la segunda. tercero. La tercera. La tercera es la emocional, justamente. Es el corazón, el ser, ¿no? Y en esa conexión fue, bueno, es algo tan grande la conciencia ancestral, que por más que me repita, es una experiencia. Vivenciarla es un resurgir, es una sanación del alma, de las memorias. Hay que vivir esta frecuencia, este movimiento. Facilito una frecuencia y un movimiento en nuestra agua. ¿Dónde está la memoria, no? De nuestra agua de plasma interna, de sangre, energía. Pues la memoria está ahí del ADN, ¿no? Y esa experiencia, esto es mejor que lo cuentes tú Sí, esa porque experiencia fue hermosa fue porque, tuya. sí, fue hermosa porque en la historia de mi linaje existe el apogeo y decadencia como en todos los pueblos originarios. Ha ocurrido eso tanto con los imperios como con las tribus del norte, del sur y de Centroamérica. En el caso de mis ancestros, de mi linaje, también habían pasado por la parte del contexto de confrontación y existía acá históricamente un hecho que se conoció como la campaña del desierto. Es un eufemismo para decir que había que esos espacios sacar
al originario para la ocupación y colonización. Entonces, en ese contexto, justamente en Carmen de Patagones, los restos de la tribu de mi tatarabuelo estaban ya siendo diezmados, perseguidos, y Vamos a entonces, hacer, si me permiten, sí, honor al tatarabuelo. mi tatarabuelo era un cacique de nombre Parece ser Cipriano, aquí mejor. Cipriano Catriel. Y este libro narra su historia desde la óptica del Vaticano, porque es una encuadernación importante, en donde lo encuentro en la localidad de Azul. En esa localidad él tenía su gente y se relacionaba con los gobernadores y presidentes de esa época. En ese contexto, comienza una persecución hacia esos pueblos, que fue un contexto muy, muy similar a otras partes de América, y en esa sanación percibo el dolor que habían sido capturados, mejor dicho, se habían rendido para ser prisioneros con sus familias y ser embarcados a una isla que se llama Isla Martín García para estar en cautiverio por años. Era el final de una historia muy triste en la cual estaban las memorias arraigadas en mi sangre del dolor y el desarraigo que le iba a generar esa rendición, pero era una cuestión de supervivencia en un contexto de guerra. Esa sanación fue hermosa porque noté tanto el dolor como la cuestión de que se liberaban esas memorias para que ellos a su vez no tuviesen esa reivindicación que existe históricamente de que a los pueblos hay que recordarlos y reivindicarlos. Hay que sacar todo eso y Lola sabe perfectamente que la liberación va por otro lado. Sí, es el amor, hacer El presente el amor. amor y la sabiduría que trae la sangre nativa. Poder hacer visible, compartir esa sabiduría, que sea útil para una conciencia ancestral, para nuestro linaje. No puede haber una apertura, una sanación de alma o de nuestras memorias o de nuestra esencia humana si no hay la liberación de lo que quedó atrapado en un acto, en un conflicto, una memoria, entendiendo que todos son experiencias, pero el impacto, que ahora les explicarás si lo sientes, ¿verdad? Exacto. Porque también estamos compartiendo en un día como hoy un tema que también es íntimo, ¿cierto? Es de un linaje. Entonces, y para un bien, ¿bien? Entonces, esta energía de la conciencia ancestral ahora también está presente, también se da voz a la verdad, también es una liberación y una sanación, desde el amor, no desde la reivindicación, ¿bien? Entonces, queda registrado en el cuerpo y en el ADN, obviamente, momentos de impacto que son poderosos, son muy profundos, no solo en el subconsciente, en el inconsciente, donde se le dan esta liberación, una revitalización al inconsciente, sino en el cuerpo físico, totalmente a nivel de ADN. Y esto fue lo que Cifirino experimentó, que eres la persona adecuada para explicar esa experiencia. Conoces, ya conocías la historia, ¿verdad? Creo, antes Claro. de que sucediera esa liberación, Conozco ¿no? una historia trágica y triste al mismo tiempo, entonces uno toma conciencia del pasado en la historia de los úteros maternos, lo que aconteció en nuestra sangre con seres que nos precedieron. Eh, de esa manera uno dice que voy a hacer con toda esta carga, porque es una carga muy importante que hay que liberar. Entonces logro en esa conexión frente al río sentir esa liberación y ese a su vez no le voy a decir perdón, pero sí es una forma, digamos, de alegría, es una cuestión que no se puede describir, porque a posteriori la puedo describir a través de algo que aconteció cuando fuimos a visitar.
a posteriori la catedral en donde me invitan a tocar las campanas. Ah, bueno, Eso el fue Carmen Patagones, muy bello, la estupendamente. basílica, la catedral Y que fue les simbólico. comentaba, que es tan especial, que es familiar, es donde naciste, en Patagones, te Exactamente, nací, bautizaste, me donde bautizaron, estaba la me imagen de crié. Ceferino y de Sati, los Exacto. sonadores, ¿bien? Entonces, cuenta brevemente, no sé si ahí hay Ella el quiere tema de las conocer. campanadas, qué Sí, ella quiere hermoso. conocer y viene la diácono, la mujer que estaba a cargo de la cuestión de las campanas para el llamado y dice que sola no podía, que si yo me podía ofrecer a colaborar en esa acción, lo cual me sorprendió, pero lo hice de inmediato y le dije si podía hacerlo en ese mismo momento. Así que comenzamos a sentir que eran eternas esas campanadas. Las campanas son muy simbólicas, es un hecho trascendental porque es un llamado Sí, y simbólicamente así lo vivimos, como que era tanto la bienvenida de Lola a la Patagonia como a su vez que esa liberación se estaba produciendo, era una convocatoria de las almas liberadas, fue una sensación hermosísima, sí, fue como inolvidable. muy sincronizado porque se genera y se gesta una sincronicidad por parte de la conciencia ancestral, inmensurable, es infinita, como la conciencia, esta inteligencia activa se mueve, ¿no? Y fue todo simbólico, todo es un campo de Sí, información muy significativo, ¿verdad? El lugar, el momento, la señora Seferino tocando las campanadas. Mira, también hay que quisiera escucharlas. No hemos encontrado para poderlo compartir hoy, pero sí que se puede colgar. Yo me comprometo a ello una vez recuperada. Ese sonido era una vibración que ya lo tienen, ¿bien? Pero la fecha, el motivo, quién estaba llamado detrás de ese movimiento, ¿no? ¿Qué significaba todo ese movimiento? La campana, como es claro, significa el llamado, la comunicación, es el, también para quien le guste saber, o están ubicadas con Arcángel Gabriel, ¿no? Un renacimiento también, ¿no? Un renacimiento, nunca mejor dicho, ¿no? En esa liberación. pues. Y fue, ¿cuánto te dijeron? Un Bueno, minuto. era eterno, sí, me dijeron Mm, es un instante, pero en realidad fueron Fue eterno, fue no, eterno, interminables. fue interminable. Entonces, me comprometo a Muy hermoso. colgar esto aparte en un vídeo, a ver si tengo posibilidad de hacerlo, ¿bien? Y entonces, bueno, ha surgido, esto tenía que surgir, porque fue un acto que mostró, confirmó lo que veníamos sintiendo también, ¿no? De esa sanación del linaje y la Sí, liberación. Y bueno, ahí ha habido un Kit Kat, un paréntesis, ¿no? Para mencionar esto importante, pero venías explicando cómo se liberó, ¿no? De tu sí, bisabuelo, qué de tus importante. tíos, de ese dolor que Sí, qué había. importante, porque uno lo tiene y no sabe qué hacer. Lo describí en ese momento como arpones que uno lleva y desconoce Mm. su origen, pero están. Por lo tanto, cuando logro esa concepción de que es posible la liberación de las memorias y que existe la manera, digamos, la forma a través de todo lo que se maneja desde el movimiento que se generó con la llegada de Lola. Creo que es una esperanza muy grande también para mis pares en cuanto a mis congéneres en esta cuestión de ser descendientes y portadores de una estirpe de pueblos originarios. Para mí eso es invaluable, es algo que no tiene palabra. Es emocionante, es muy emocionante. Ese dolor, Seferino, que se registró en tu cuerpo, tú sentías como unos arpones, pero ya había sido tras buscar las memorias, ¿no? Ancestrales, de los antepasados.
creo recordar que encontraste, no sé de qué forma, porque de verdad que yo me quedo asombrada de toda esa información yendo a Azul y conociendo más eh, a tu tatarabuelo como representante de todo ese movimiento. eh, que tenían, ¿no? Me parece que eran 6.000 Sí, soldados, bueno, soldados, llevaban flechas, ¿no? Todo un movimiento, es casi como un ejército, ¿cierto? No sé, es muchas personas viviendo por y para la tierra, supervivencia. supervivencia, ¿sí? E interactuando con una conciencia colectiva para un movimiento de conservar, de custodiar y conservar el origen, la mente tribal, ¿no? La mente, la parte originaria, que no se pierda esa información. Y entonces, de alguna manera, se puede perder en el camino por muchos acontecimientos, pero entiendo que siempre puede haber alguien en el linaje, como fue tu caso, Sí, que indaga, que recupera, que es consciente, pero como tú has dicho, ¿qué hago con esta información, no? ¿Qué exacto. hago con ella, no? Porque claro, aparecen cosas también Muy de dramático. dolor, dramáticas, tanto en el linaje de los úteros, del linaje de las mujeres. Otra cosa que te sorprendió fue que no aparezca en los partidos de nacimiento, por ejemplo, el nombre de las mujeres. La anulación bastante en cuanto a la figura, ¿no? Al nombre de la mujer que trae el ser al mundo, ¿no? Sí, era como invisibilizada. Totalmente, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hago con toda esa información, ¿no? ¿Cómo puedo desde la inteligencia activa que somos cada quien en cada momento de la vida, aquí en la Tierra, recuperar esa verdad y que se haga presente, ¿no? Y es posible, ¿no? Liberando la tragedia, liberando el drama, liberando, siempre hay alguien en el linaje que viene, capaz que se dé cuenta o no. Siempre hay alguien que viene facilitando esta liberación, ¿cierto? En ese caso, no tuve Sí, duda alguna que era Ceferino quien iba a liberar desde, porque tú ya me hablabas de los arpones desde la primera semana de esas sanaciones. sí, Y son registros dolorosos que uno no sabe cómo actuar o emocionalmente generan mucha confusión, mucha desorientación. Entonces uno necesita una forma segura y propia. Eh, Eso me hizo muy bien en la vida. claro, hablar de arpones, ahora muchos os preguntaréis a lo mejor, ¿qué es esto de los arpones? Bueno, simbólicamente entiendo que arpones, a ver, en aquella época, arpones pueden ser flechazos, puede ser, pues, había las matanzas con Lanza. espadas, con lanzas, ¿verdad? En otras épocas, son impactos tremendos para el cuerpo. Entonces, esos niveles de registro no se desenganchan, no se desincrustan, no fácilmente, ¿bien? Entonces, hay una forma, una frecuencia que permite esa liberación que obviamente viene de un corazón, de un potencial, de una energía plasmática y cristalina, una frecuencia muy concreta, que tiene la capacidad desde el amor en su orden más divino. Divino significa su fuerza magnética, cósmica, humana. ¿Bien? Ahora no me quiero extender con esto, pero volviendo a los arpones, es una, es una flecha, es una incrustación, es un impacto tan doloroso y que muchos morían así, ¿no? Más allá de que si era justo o no era justo, o porque pasó y dejó de pasar, son para la conciencia humana, para nuestra sensibilidad humana, asimilar o borrar de nuestra memoria esos actos no es fácil para todo un linaje, de todo lo que sufrían, de todo, o incluso hoy en día, ¿bien? Habrán otras formas, pero hay impactos muy duros en nuestras vidas que se registran. Entonces, en ese dolor, recuerdo que me parece también importante compartir es, en ese proceso de sanación, liberación,
Esas conexiones de sanación y liberación, hubieron 3 noches donde tú sentías la intensidad del dolor que había vivido su bisabuelo en uno de esos ataques, donde ya le comenté, vas a liberar cosas profundas a nivel físico, no te asustes, siempre. Cada quien que vaya al médico a un diagnóstico, lo que sea, ante un dolor intenso, por supuesto. Pero no te asustes porque también en esta liberación se va a liberar a nivel de matriz universal, a nivel de la profundidad del inconsciente, ¿no? Y así fue. Sí, eso Sentiste. fue muy eh, fuerte porque el final, mi tatarabuelo que era cacique, el último de los caciques, eh, el transcurso de su vida acontece entre 1836 y 1874 y pierde la vida en circunstancias muy infelices porque es ejecutado por su propia gente en un tribunal de los pueblos originarios donde se usaba la lanza, rodeaban a la persona y era ejecutada. Eh, Eso cuando yo me entero, fue fortísimo y en la liberación que hago de la parte física, sentí días y días esa herida punzante y que me quemaba, que tuve digamos, es importante saber que van a sobrevenir esos pinchazos espirituales, como se les dice, que son muy fuertes, pero que ayudan a que a tal punto llegan que están en el cuerpo registradas que hay que sacárselas. Así que eso fue drástico porque no me lo esperaba, pero no solamente la liberé para mí, la liberé para mi propio tatarabuelo que después en las conexiones que hicimos en un lugar acá próximo al mar, él se llamaba, en su tótem animal era, es- acá se le dice al aguilucho o al águila, al halcón peregrino, se le llama ñancú, y él era marí, que es 10 ñancú, 10 aguiluchos, 10 águilas. En una visita que hicimos después en una conexión con la naturaleza en frente al mar, se presentó el tótem de mi tatarabuelo, el halcón. Fue también algo muy significativo y eso Lola lo vivió en primera persona. Puede Ay, contar. esto es increíble, ¿no? Porque es todo un desenlace de acontecimientos simbólicos mientras estamos con todo este proceso de liberación, las memorias de la sangre de ancestrales, ¿no? Y en un momento ya habías liberado, como dices tú, los Sí. halcones. Estamos en un lugar que es conocido como el Portal Liberal de la Lobería. Eh, es, es una zona, ¿cómo le llaman? Verde, custodiada, una reserva, eso, Reserva una ambiental, reserva natural natural. de lobos marinos, ¿bien? El más grande del mundo. Entonces, bueno, en esas aguas, que fue donde yo sentía esas aguas, ¿no? En España eran estas concretamente, entre otras, ¿bien? Pero el primer llamado fue aquí. Pues claro, en ese interactuar con las aguas, de repente Mm. nos encontramos con halcones voloteando por encima en forma de vórtice de nuestros canales, que habíamos hecho ahí una conexión con las aguas, que bueno, son muy concretas y ya conocidas cada vez más conocidas en muchos de vosotros, pero para quien no lo conoce, pues bueno, forman parte, ¿no? de todo este movimiento que estamos generando. Y el halcón llega un momento que desciende, yo jamás había visto nada igual. Y claro, la arena de la playa hace sus pequeñas dunas, ¿no? Sus movimientos, ¿no? Del oleaje que va recibiendo, son poco pequeñas dunas. Llega el halcón como las alas cerradas, como si tuviera las alas metidas en un bolsillo, en sus bolsillos con pantaloncitos, y caminando así encima de la arena,
mirándonos a la cara, viniendo de frente. Yo no lo podía creer. No lo podía creer. Entonces, esta es la, bueno, sí que me lo podía creer, pero esa experiencia no la había tenido nunca. La conciencia, cuando está al unísono, estamos hablando de la suprafísica, la conciencia suprafísica, la supraconsciente, también conocida como la del ser superior o la conciencia divina y humana, pues cuando estamos en esa conciencia más elevada, el yo cuántico. Bueno, yo no soy muy entusiasta del yo cuántico porque eso es muy abstracto. A mí no me dice nada, yo cuántico, no me dice nada. En esa conexión de la conciencia ancestral, que si hay algo cuántico es el espíritu y pongámosle el nombre que tiene las cosas, ¿bien? Nuestro espíritu, nuestra superior conciencia, que también es cósmica, basándonos en todo un campo de leyes naturales y universales, cuando todo el campo se une, había una comunicación con su bisabuelo a través de ese halcón. Era un halcón, no un águila, era un halcón, ¿ves? Sí. Ajá. Entonces el halcón. Y luego vino otro. Después de venir así caminando encima de la arena, que jamás había visto un halcón así caminando encima de la arena, mirando fijamente, como diciendo, oye, estoy aquí, ¿bien? Volotea, eleva las alas y se pone detrás nuestro, que teníamos una montañita aquí, se pone detrás haciéndonos compañía, mientras nosotros empezábamos a reconciliar, bueno, a reconciliar nuestra palabra, a conciliar la relación, a unir nuestras conciencias como relación. Bien. Y en aquello, en el momento de disfrutar de todo aquel movimiento y agradecidos, nos damos un beso y el halcón hace así. Y mira para otro sitio. Entonces me dice Cefirinos, mi bisabuelo era muy orgulloso. Y al rato llega otro halcón y se pone a su lado. Y dice, mira, no, ahí ya no me acuerdo yo. Eufemia, la pareja. Bueno, pues la pareja, ¿no? Sí. Siempre van en pareja. Entonces esa conexión se produce desde un nivel de conciencia elevado, que muchos me preguntáis, ¿qué es un nivel de conciencia elevado? Es una conexión con el todo y la conciencia ancestral es muy importante esta conexión aquí en la Tierra, tanto cuando estamos vivos, ¿bien? En nuestra forma más humana y viva, la conexión es muy poderosa porque esta inteligencia activa también te trae recursos, te trae prosperidad, te trae protección, te trae sincronicidades, que es todo lo que es emotivo, es un regalo. En este 5 del 5 te entrega, donde muchos ya no tienen esperanza, tiran la toalla, no saben qué hacer con la información, con acontecimientos de dolor, de sufrimiento, de reivindicación, de rabia, de reinvertamos, hay que reinvertir eso, liberar y reinvertir y recuperar lo que realmente es la esencia. ¿Bien? Entonces hay toda una liberación en la sangre, que es lo que comentaba Ceferino antes, ¿no? De esa liberación no solo fue para él, sino para sus antepasados. Y entonces muchos diréis, porque lo he escuchado en reiteradas ocasiones, ¿por qué no dejamos tranquilos a los difuntos? ¿Tranquilos? ¿A qué nos referimos con tranquilos? Porque si esas memorias no aportan tranquilidad en tus genes, en tu sangre y en tu ADN, no hay paz. Y cuando uno de los grandes maestros mencionó que era importante la sanación de nuestra sangre, de nuestra esencia, la liberación de nuestra esencia interna como ser, el yo interno, la conexión con nuestro ser supra, conciencia, el supremo, ¿no? También a nivel de energía cósmica y humana, y darle liberación y volver a nuestro origen como esencia. Si no hay un linaje en paz, lo demás no tiene futuro.
a no ser que solo nos importe el futuro material. Si solo nos importa el futuro material, con todo el paquete que también se puede arrastrar a nivel de depresiones, enfermedades, malestar. Y eso sí, pero hay materia desde la económica hasta acumular cosas materiales y creerse uno que tiene mucho, ¿no? Una. Entonces también hay que valorar ahí cuál es la gran riqueza, ¿no? ¿Qué es lo que nos vamos a llevar cuando dejamos el cuerpo en la tierra? ¿Qué es lo que nos llevamos? La vibración. ¿Qué es la vibración? La energía, la frecuencia, el espíritu, ¿no? ¿Cuál es la conexión, el foco, la conexión de mi energía, donde la tengo? Entonces, si somos conscientes de sintonizar lo que es la energía ancestral y la energía cósmica universal, ¿bien? Liberando creencias, dolor, conflictos, etcétera, etcétera, hay una sanación en todo el linaje y eso significa también para los futuros hijos y descendientes, ¿verdad? Entonces, claro, de hecho, Seferino, una de tus intenciones fue liberar no solo para el pasado, sino también a tus hijos y los úteros, que también él velaba también porque sus hermanas, también dice, no, no siempre queremos que nuestras familias, todo linaje se libere, ¿no? De cualquier dolor, cualquier cosa que haya, ¿no? Pero nos puede parecer que no es suficiente con que lo haga uno. Y lo que se llega a mover es increíble, porque es súper importante. Aunque solo lo haga uno, empiece a interactuar con esa verdad de nuestra sangre, con todo lo que quedó registrado y darle liberación, ¿no? Entonces, ¿tú te has sentido mejor después de todo eso? ¿Sentiste Total, algún cambio en tu no, cuerpo? totalmente, si uno ya cambia toda su filosofía de vida y tu forma de ser y de conectar con todo. De hecho, Mm, hemos tenido experiencias hermosas en la naturaleza en donde dibujando hologramas en el mar hemos conectado con delfines, con ballenas, con los mismos, las aves. Todo se ve con otra óptica. Es una mirada distinta de la vida y otra forma de apreciarla que resuene siempre desde el amor. No perder el tiempo en otras cuestiones que a lo mejor nos hacen perder en el camino del materialismo o del existencialismo. Para mí fue importantísimo y es interesante que todos visualicen eso para que logren ver la realidad, la verdadera esencia o la verdadera naturaleza de la realidad. sí, Es importantísimo. Ese es el mensaje. sí. Yo no sé si hay algo más que pueda ser importante para comentar en cuanto a las sincronicidades ancestrales, pero se quedarían sorprendidos de cómo favorece la sincronicidad, el poder que tiene de aportar y de ayudar en la materia aquí en la Tierra. A mí me gustaría comentar lo del centro Ah, de sanación, que lo mm, descubrimos súper hace poquitito. importante, hace poquito lo descubrimos de Ceferino, ¿no? Sí, Sí, intuitivamente. claro. La historia viene así. Seferino es muy joven, por su papá es entregado a la cultura religiosa y acá existió el Colegio de Salesianos en la Patagonia, que era a los fines de evangelizar. Tenían todo el apoyo del Papa y tenían, por supuesto, infraestructura y medios para levantar, para poblar, para evangelizar, para movilizarse. Seferino fue un chico que tenía una energía extraordinaria a los fines de, digamos, de dónde provenía, de su linaje, de su orgullo, de su cultura. Entonces él fue criado y se educó con estos salesianos y descubrimos que él era trasladado a raíz de una enfermedad para su sanación a un lugar acá en la desembocadura que está a 30 kilómetros y que se iba en carro. Ese lugar
nosotros pudimos encontrarlo y percibir la energía de este santo que tiene propiedades curativas y que es muy venerado y seguido por la gente, en un espacio que estaba construido para que esos chicos conociesen el mar. Esa intuición me permitió a mí ubicar el lugar, llegar, ir con Lola, como ahora va a comentar, y logramos una experiencia bellísima en donde había había un tótem, digamos, como señal de que ese espacio ya estaba registrado por las culturas originarias, de los pueblos originarios, dos acacias, que es es el árbol. El pino es el árbol sagrado de los pueblos originarios, que si uno corta el tronco, adentro tiene una estrella. Es un árbol sagrado muy venerado. Esas dos acacias tienen más o menos 100 años en la época en que estuvo este santo en ese lugar, en ese espacio. Estaban creciendo, es decir, tienen la edad del santo. Nosotros hicimos conexión en ese espacio, fue también bellísimo, fue hermoso, porque logramos ver que la conciencia de donde él fue feliz a raíz de su enfermedad, de que lo lleva muy joven a desencarnar, estaba presente y su conciencia está en ese espacio. Es un lugar hermoso, donde uno puede lograr una sanación y esa es la idea cuando estuviste ahí, lo percibiste así, de esa forma. Sí, así fue. Hicimos una, yo ya venía sintiendo también el llamado de Ceferino, como les dije al inicio, de Ceferino uno, Ceferino 2 y la zona azul. La palabra azul también me iba viniendo Azul, sí, mucho azul y de donde azul, que sé de proviene dónde proviene, que ya estaba de sintiendo estos la que, conexión con sí, tu, esta con el gente, cacique, con el, sí, con tu bisabuelo. sí, la zona Lo azul. mismo me pasó con el sanador, considerado un santo, jovencito, ¿no? Era Ceferino cuando nos dejó Sí, con la enfermedad, o sea, era muy joven, no sé si 40, no sé si llegó a los no, 40 y pico. eso fue Sati, digamos, pero el otro santo que estuvo acá, digamos, muy venerado, Ceferino, fallece de joven, a los 18 años. Ah, pues Sí, 18 años. sí, y lo hace en el Vaticano por una enfermedad que lo estaban tratando llevándolo al mar. Esa es lo que descubrimos en ese Sí, espacio sí, donde están los restos de ese lugar donde los chicos eran llevados para divertirse, para pasar un buen momento y creo que su conciencia sanadora, lo siento así, lo percibimos, fuimos y logramos ver que ese lugar sí, es un espacio energético para la sanación. sí, eso fue exactamente lo que sentí. Después descubrí que Ciferi no tenía que ver con ese lugar. Yo estaba sintiendo un lugar eh, alrededor de ese punto energético de sanación, un lugar para sanación. Y es justamente donde había estado Ciferi. ¿Bien? Entonces, todo lo que realizamos en nuestra vida, el movimiento que le damos a nuestra energía también va quedando registrado en la tierra y en el medio ambiente. ¿Bien? Es toda esta conciencia colectiva. Cuanto más poderosa, más inteligencia activa, porque estamos más en conexión sencillamente. No es que seamos más inteligentes unos que otros. Muchos tipos de inteligencia. Cuando hablamos de la inteligencia natural, divina y humana, o cósmica y humana, divinamente cósmica y humana, significa que en esa conciencia todos somos iguales. Esa inteligencia existe para todos igual. Solo falta querer rendirse a esa conexión. Decir, bueno, mi personaje, mi personalidad trae muchos paquetes de información incrustados de memorias muy diversas, de un entorno de culturas, estudios, limitaciones, condicionantes, miedos, memorias ancestrales, etcétera, etcétera, etcétera. Somos un libro, un símbolo
de memorias. Somos una memoria de memorias, ¿bien? Y entonces es rendirse a creer, sentir, liberar todo aquello o permitir que se ordene y sentir la memoria de origen, no solo nativa del lugar, sino como esencia. ¿Bien? Ahí es a donde entro, ¿no? Como esencia. Entonces, en esa esencia, por supuesto, podemos conectar con un lugar de sabiduría nativa o un lugar de sanación o de un lugar donde premia una información y un movimiento musical o de, es decir, tenemos la capacidad de conectar con campos de información, que hay una parte nuestra que también pertenece a un todo, ¿no? Que es nuestra conciencia. ¿Bien? Desde la inconsciencia, no. Es esa rendición a nuestra sabiduría interna como esencia. Es la matriz cósmica. Está en cada quien, en su ADN y en cada celulita. ¿Bien? Entonces ahí emerge un poder infinito de conexión absoluta, de sabiduría ordenada, de conexión cósmica cuántica a nivel de ser, que ya muchos conocéis, ¿no? Las formas y es fácil entenderlo como técnicas para que se entienda, ¿no? Pero el agua tiene el poder, es omnipresente, ¿vale? Y ahí es esa maestría que comparto, es la maestría de la energía y el agua de plasma, tanto cósmica como marina o nuestro plasma sanguíneo humano, ¿bien? Entonces, hay formas de entrar en conexión profunda, revitalización del inconsciente y dar sanación a las memorias, liberación a las memorias, ¿bien? Y es una experiencia, es muy difícil de comprender si uno no lo ha vivido. Entonces, capaz que Ceferino antes de toda esta experiencia no se imagina que va a liberar los arpones y va a liberar, y va a tener tanta proximidad con su sabiduría que podemos buscarla de forma externa pasando por Azul y por los pueblos y recopilar información que fue sumamente importante de manera física y humana. Pero hay otra información que es interna, que también está registrada. Bien, entonces, cojas el camino que se coja, al final lo importante es la liberación del linaje de nuestra sangre, la liberación de ese dolor, ¿no? Para que sea sostenible, ¿no? Y darle visibilidad a la verdad, que la verdad se haga presente, ¿verdad? No sé si hay alguna cosita más que quisiéramos compartir. Me parece que el mensaje Para mí lo más de... importante sí era eso de de todo lo que se puede lograr a través del agua de plasma. Eso es clave y he escuchado personas que dicen no lo cambio por nada, los testimonios son, son increíbles, el cambio que se produce, he escuchado a padres sintiendo el amor hacia su hijo de una forma Es el ser. desde el ser, Sí. me ha emocionado de una forma que nunca pensé que iba a escuchar familias recuperándose, haciendo la paz consigo mismo, chicos que lo viven de una forma extraordinaria, el proceso de sanación y conexión a través del agua. Todo eso para mí fue una experiencia que no tiene precio, un regalo de la vida. Sí, cada quien trae su granito de arena a esta vida, sus propósitos de vida, escuchen a los niños, por favor, a los jóvenes que traen sus dones, igual que todo el mundo, y ponerlos en la práctica más hoy en día es sumamente importante, porque hacen falta, ¿bien? Entonces, eso es mi aporte, facilitar ese movimiento, esa conexión emocional en las familias a nivel de sangre, liberación y conexión. Y no se puede describir, es una conexión, un amor desde el ser
donde esa inteligencia activa, por supuesto, se hay que manifiesta. experimentar. La esencia hay que experimentarlo, ¿bien? Y que está en todo el mundo y que podemos liberar el dolor para dejar de sufrir, ¿verdad? O el miedo. Así que vamos a dejarlo aquí. Capaz que después decimos, ay, no hemos mencionado esto, no hemos mencionado esto, esto no es importante. Bueno, si ese es el caso, podemos hacer ¿Cómo no? otro encuentro y seguir compartiendo. Bien, así que yo doy, mi mensaje es, yo doy gracias por haberme encontrado a mi pareja afín y, y de veras, yo no me había casado nunca con nada que tengo, porque mi linaje no somos de casarnos, espíritus libres, mucho tema de misioneras, es ¿para qué? El para qué, ¿no? Es verdad, ¿no? ¿Para qué? Si hay el amor está, no es necesario. Pero eh, sentimos que también era bonito, también es simbólico. Nuestra unión es también simbólica y que también podía ser importante registrar en la tierra esta información. Un abracito grande de salud y de vida y hasta la próxima. Gracias. Chao, chao.